Semana nos interesaba mucho pues hacerlo con un tema en la entrevista del día, un tema que le decía antes de la pausa, nos debe de interesar a todas las familias, aunque usted no tenga hijos, simplemente como sociedad debemos de estar bien informados de la situación que ha estado pasando en diferentes puntos de la República y que involucra a niños que pueden ser nuestros hijos, sobrinos, nietos, el vecinito, algún compañero de nuestro hijo, etcétera. Le hablo de estos casos como el de Chihuahua, en el que hace unos días dábamos a conocer esto que sucedió al pequeño Christopher, que en un aparente juego de adolescentes, pues terminan con la vida de este niño de 6 años. Decían ellos que estaban jugando al secuestro. Después se decía que, bueno, no habían sido otros los motivos de haberlo privado de la vida. Y recientemente también ocurrió un caso en Ramos Arizpe, en donde unos pequeñitos en una escuela y durante el recreo, pues vaya que agredieron a uno de sus compañeros y uno de los niños agresores dijo, lo queríamos matar. Así, textual. ¿Cómo se llega a este tipo de situaciones? ¿Cómo detectarlas? ¿Qué tipo de situaciones en el ambiente en el que los niños se desenvuelven pueden propiciar o detonar esas conductas? El día de hoy se encuentra con nosotros una especialista, una experta en la materia, la licenciada Claudia Velázquez Zavala, experta en psicología infantil. Ella colabora en diferentes lugares, entre ellos el DIF de Nuevo León, por ejemplo. Así que es una experta en este tipo de temas. Y Claudia, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en la cabina de Enfoque. Muy buenas tardes. Buenas tardes, al contrario. Muchísimas gracias. Pues nos gustaría dirigirnos hacia los padres de familia y que puedan entender de una manera aterrizada, como sabemos que ustedes lo manejan, este tipo de situaciones. ¿Es algo que se da de la noche a la mañana, este tipo de conductas, o es algo que se viene arrastrando con el paso del tiempo? Porque estamos hablando desde pequeñitos hasta adolescentes de 15, 12 años, pero ya también en niños incluso en edad de preescolar. ¿Cómo se detona esto? Bueno, pues han sido casos verdaderamente impactantes para toda la sociedad y el verlos de entrada de una manera tan fría e inesperada, sobre todo, pues nos hace pensar en muchísimas cosas, entre incluso querer no sé, ajusticiar o crucificar a estos adolescentes y niños que definitivamente no es algo que se presente de la noche a la mañana. Hay diversos factores que van interviniendo y que van de alguna manera favoreciendo que diversas conductas, sobre todo de tipo antisocial, se vayan presentando en los menores de edad. Uh-huh. Algunos de estos factores pueden ser definitivamente el núcleo familiar en el que se encuentran, la historia de vida que tienen, el ambiente social, el acceso que tienen ahora los niños cada vez más pequeños a redes sociales, a internet. En donde no hay control y pueden ver prácticamente lo que sea, todo. Se topan con cosas de todo tipo, vaya. Claro, incluso el estar ahora inmersos en una cultura bastante violenta en donde el narcotráfico, el secuestro y ese tipo de temas son temas cotidianos. Y en un área tan vulnerable como es el norte del país, por ser frontera. Sí, tiene mucho pues que ver. Tiene mucho que ver. Sin embargo, es bien importante, desde mi punto de vista, ir como que enfatizando punto por punto, incluso niño por niño. Uh-huh. En este caso en particular de Chihuahua, el caso de Ramos Arizpe no lo había escuchado, pero este otro, pues bueno, sí. Y así podemos encontrar a lo largo de la historia una serie de casos en los que menores de edad o jóvenes se han visto involucrados en situaciones donde se ha llegado a extremos, por ejemplo, privar de la vida a como niños. El caso de Christopher. Como el caso de Christopher, como el caso de aquella niña Ana que vivía en San Jerónimo, como el caso Santoy. Ajá. Ese tipo de casos que si bien han sido esporádicos, pues no dejan de impactar. Exactamente. Y esto puede obedecer, además de todos estos factores, a algún otro tipo de trastornos a nivel psiquiátrico,
que presentan estas criaturas. Sí, porque no es exclusivo de niños o adolescentes que estén inmersos en un ambiente de familia disfuncional. No necesariamente. O sea, en muchas ocasiones es cuestión genética. Pudiésemos decir una cuestión ya a nivel... Pues lo que pasa es que más que genético puede ser incluso a nivel psiquiátrico, incluso a nivel, pues los especialistas en la materia, a nivel bioquímico. Tienes razón, me expresé mal, no genético, sino a nivel de la química cerebral. Así es. ¿Eso es correcto? Sí, es probable. Por ejemplo, tenemos el trastorno de personalidad antisocial, que por ejemplo que se detecta en personas alrededor de los 18 años. Sin embargo, existen características que se van manifestando a partir de los 15 o antes, que por ejemplo pudiera ser el caso que nos ocupa. Y que incluso si nos vamos hacia atrás viendo la historia de vida de estos niños, y que la misma noticia o la misma información nos ha dicho, por ejemplo, han sido niños que habían presentado conductas antisociales como sacrificar animales, destruir objetos, destruir la propiedad ajena, porque son personitas que no tienen un interés por cumplir las normas y las leyes, y aunque saben que están ocasionando un daño, actúan por impulso y no lo pueden controlar. Pero ¿qué hacer, Claudia, como padre de familia? A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, algunos casos en donde, no sé, le reportan al papá, a la mamá o a ambos que el niño tuvo un problema con sus compañeros y hubo una agresión física de parte del niño, ¿no? Y muchos papás lo que comentan es, pues prefiero a que se defienda o que golpee y no que sea de los dejados. Claro. Ese tipo de conductas pueden ser el inicio de el ver la agresión como algo natural o como la mejor opción. Claro. Definitivamente no es la mejor opción, y es bien importante, primero, como padres de familia, entender que si hay un reporte en donde me están diciendo su hijo agredió, su hijo golpeó, su hijo amenazó, su hijo amedrentó, es bien importante poner atención y entender que ese hijo está pasando por un problema. En la medida en que lo neguemos o en la medida en que digamos, bueno, pues prefiero que haga y no que le hagan, estamos de alguna forma propiciando que ese problema se haga más grande. Porque ante el niño lo estás justificando, claro, y el niño lo que asume es, lo estás permitiendo, está bien. Está bien hecho. Entonces estoy actuando correctamente, y esto va, como todo, en aumento, y cada vez van haciendo cosas peores. Definitivamente. Y por ejemplo, hablar de este caso como el de Chihuahua, como el de Ramos Arizpe y ese tipo de casos, pues estamos hablando ya de situaciones extremas. Exacto. Sin embargo, en el cotidiano encontramos menores en conflicto con la ley, menores que provocan acoso escolar o abuso escolar, y que de alguna forma los mismos papás no, en algunos casos hacen algo y en otros casos pues no, que desafortunadamente es en la mayoría. En algunos casos, Claudia, pueden ser niños que se comportan de cierta forma en la escuela, que ahí son agresivos con sus compañeros, con sus amigos, pero en la casa se comportan de manera diferente. Pero lo ¿Eso que puede pasa ser? es que si nos vamos a ese nivel, y en la casa están en la escuela están presentando conductas de ese tipo, es porque en la casa estamos hablando de otro sistema, ¿no? Otro tipo de conductas que se están presentando, en donde puede haber algún tipo de abuso, violencia familiar, maltrato infantil, violencia psicológica, y definitivamente el canal de desagüe, por decirlo de alguna forma, pues es el ambiente externo, la escuela, la calle, los amiguitos, etcétera. Entonces, precisamente por eso existe una gran cantidad de menores en conflicto con la ley, de niños, volvemos a lo mismo, que abusan de otros niños en la escuela. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna forma sentir que también sobre alguien están ejerciendo el poder y el control que se está ejerciendo sobre ellos. Ahora, muchos papás se dan cuenta, pero prefieren callar, muchas veces porque no saben qué hacer. ¿Qué les recomiendas a estos padres de familia o a los hermanos mayores que ven o detectan esto en los más pequeños en la casa, y pues para tratarlos desde un inicio? Pues primeramente no minimizar que sus hijos o que los niños están cometiendo agravios en contra del otro, ni tampoco que se esté cometiendo algo en contra de sus propios hijos, porque a veces también los niños víctimas requieren atención. Por ejemplo, el caso de Christopher. O sea, ya había otros indicadores alrededor en donde decían que había madres de familia que habían prohibido a sus hijos juntarse con esos niños, pero porque ya se habían detectado situaciones alrededor. Bueno, lo mismo sucede acá. Si nos vamos al cotidiano,
Hay mamás que pueden detectar en sus hijos que en ciertas compañías o que ante ciertos compañeritos o niños o amiguitos, sus hijos están siendo sometidos a algún tipo de abuso. Bueno, en ese momento se debe de intervenir. Y si los niños son quienes están siendo abusivos o abusando de los demás, también se debe de buscar ayuda. Es importante la ayuda profesional. Existen instancias públicas y privadas en donde se puede buscar ayuda y poder brindar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de estos niños, porque no por el hecho de que cometan un agravio en contra del otro quiere decir que sean niños satisfechos. Porque en el momento, por ejemplo, podemos pensar que estos niños debieron actuar con sangre fría. La personalidad sociopática sí es el actuar con sangre fría y ultimar a otro ser humano. Todo bien planeado. Incluso las autoridades comentaban, Claudia, y creo que es un punto también a destacar y que nos pudieses hablar de esto. ¿Por qué razón se da que no hay un sentimiento de culpa? No Manifiesto. Les preguntan y ellos dicen, pues, porque quise. Sí. ¿Te arrepientes? No. No, porque la personalidad sociopática es un trastorno psiquiátrico y hay ausencia de dolor y hay ausencia de culpa. Entonces se requiere un tratamiento profesional en esa área para poder, sobre todo, evitar, ¿no?, que se repita. Entonces, por eso no vamos a encontrar que te arrepientes. No se van a arrepentir. Porque el mismo trastorno no se los permite. Exacto. Sí. O sea, pudiésemos decir que el actuar de ellos es de alguna manera, pues no impulsivo. sé si inconsciente. No inconsciente, es totalmente consciente. Pero es impulsivo. Sí, es impulsivo. Y saben que están haciendo mal y tienen conciencia y, como dices, o sea, planeado, programado. ¿Qué buscan? ¿Aceptación de algún grupo de amigos que actúan de cierta forma? No necesariamente, es más bien una cuestión ahí de autosatisfacción dentro de ese trastorno, ¿no? Y que pues precisamente por eso está la ausencia del dolor y la ausencia de la culpa. Claudia, tendríamos que, como padres de familia o como sociedad en general, quienes somos mayores, aceptar y reconocer que de entrada los que estamos mal somos nosotros por en un momento dado no aceptar que nuestro hijo o alguien cercano está pasando por una situación como esta y que necesita ayuda y no la pedimos. Lo que pasa es que hace rato dijiste algo bien importante. A veces no sabemos que estamos pasando por esto. Pero si yo veo que mi hijo maltrata animales, lastima las cosas que están alrededor, por ejemplo, este objeto es de mi hermano y sé que le va a doler que se lo destruya y lo destruyo, actúo con dolo, actúo con ventaja, con premeditación y lo veo como algo normal o de alguna forma en vez de buscar ayuda profesional pues incurrimos a castigos, incluso castigos físicos, pues lo único que estamos haciendo es provocar que el daño se incremente. Entonces, este tipo de conductas no son normales y muchas veces eso implica también asumir la responsabilidad de lo que esté pasando en mi sistema familiar para poder hacer cambios también desde ahí. Pero definitivamente este tipo de conductas extremas requieren atención médica psiquiátrica. Y tú estás comentando conductas extremas que lo son y yo quisiera irme a los extremos quizá que originan o que son de los detonantes del problema. Por un lado, lo que ya decías, una familia disfuncional, una familia en la que hay violencia, que no se les pone atención, etcétera. Ese sería un extremo. Pero también podría darse en casos en donde es todo lo contrario, demasiada sobreprotección, el no permitir que los niños se frustren, el no permitir que los niños estén padeciendo de que algo les falte y los mimamos demasiado, queremos que tengan todo. ¿Puede ser detonante también? Definitivamente, también son o detonantes o también son factores predisponentes y que facilitan también ese tipo de cosas, el no permitir la frustración a estos niños, el dar cosas que ni siquiera han pedido, el no establecer límites. Es que no quiero que pase lo que yo pasé, que yo no lo tuve y yo quiero que lo tenga. Así es. Eso es algo bien común. Es bien común. Y todos caemos en eso. Es bien común, sí. Entonces es mejor decir que se frustre tantito. Exacto. O que llore tantito, que al cabo no se deshidrata, ¿verdad? No importa. Eso es buen punto, ¿eh? Sí, es necesario que los niños también aprendan. Y aprendan también a resolver sus propios problemas de una manera funcional. Que aprendan también a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que me satisface y lo que me causa frustración. Creo que la generación que viene ahora
y ha estado tan estimulada también, incluso por nosotros como padres de familia. Queremos que los niños hagan todo, que sepan de todo, que tengan una y mil actividades y no les damos la oportunidad de crecer en un ambiente pues más libre. No los tratamos como niños. Exacto, que les ayude a estructurar su propia vida, que por ejemplo, que quieren jugar con tierra, con lodo, con arena, bueno, pues que jueguen. Que agarren anticuerpos, hombre, no pasa nada. Incluso ya hay muchos papás, habemos muchos papás que no permitimos que los niños jueguen en la lluvia. Entonces, yo me acuerdo que más rico que exacto, hay. O sea, cuántas veces los adultos que estamos ahora nos aventábamos a mitad de la calle, sí, como avalancha. Sí, Entonces, ese tipo de cosas le van dando estructura y seguridad a los niños. Tienes mucha razón. Entonces, en la medida en que nosotros frustremos esas posibilidades, ellos también van pues a buscar otro tipo de medios para satisfacer. Y simplemente, por ejemplo, ahorita que tienen tanto acceso a la tecnología, ya lo decías tú también, oye, se ponen todo el día y pueden estar, es como un aparato idiotizante, así es realmente. Cuando se los quitas y lloran 2 minutos, van y agarran el carrito, van y agarran la muñeca y empiezan a crear toda una historia, empiezan a manejar la imaginación que con el aparato no les permitimos. Así es. Antes de terminar, Claudia, danos a los papás tips para frustrar, en el buen sentido de la palabra, a nuestros hijos. Es decir, sé que lo quiere, sé que desea tal o cual cosa o hacer o ir a tal parte, pero yo como papá, aunque me escuche quizá muy frío, lo quiero frustrar. Quiero planear que el niño, pues ni modo, aunque llore, pero que sepa que no lo va a obtener todo, incluso que se lo tiene que ganar. Exacto. ¿Qué tips nos podrías dar? Yo creo que, mira, el poder del sí en los niños es impresionante. Yo puedo decir que sí al niño sin acceder a todo lo que me pida. Por ejemplo, mamá, ¿me prestas tu celular? Sí, te lo voy a prestar. Cuando hayas terminado la tarea, cuando hayas recogido tus libros, cuando hayas preparado tu cena y te lo puedo prestar 15 minutos. Uh-huh. Gánatelo. Así. Es Exacto, que te cueste. No más. Mamá, ¿me compras un helado? Sí te lo voy a comprar una vez que te hayas comido todo esto, o los viernes que nos toca comer chatarra, o tal o cual. De alguna manera es buscar que ellos obtengan el beneficio que están buscando, que se lo sepan ganar y sobre todo que lo aprendan a valorar. Sí, no se trata, frustrar a un niño no solamente se trata de privarlo o maltratarlo o golpearlo, no se trata de eso, no. Se trata de que ellos también aprendan que hay veces, incluso hay veces que el no es totalmente necesario y rotundo y aunque lloren. Y no lo podemos usar. Sí lo podemos usar en situaciones. No queremos usarlo, mejor dicho. Por ejemplo, si yo sé que mi hijo quiere un objeto que le va a causar daño y para que el niño no llore, por ejemplo, quiero una botella de cloro, pero para que el niño no llore, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a cerrar bien para que no se lo tome? No, le voy a decir no y es no. Claro. Y hazle como quieras. O sea, es bien importante que el niño además sepa quién es la figura de autoridad jerárquica en la familia. Exactamente, que se han ido empatando los roles y eso no puede ser. A veces ya son los niños los que regañan a los papás y ni qué decir de los maestros que también se les ha quitado esa figura de autoridad y ya no es lo mismo de antes. Pues tips muy buenos que parecerían cosas sencillas, pero que si no las llevamos a cabo y no somos conscientes de eso, como padres, como sociedad en general, podemos detonar situaciones como las vistas y vividas en Ramos Arizpe, Coahuila, o como las vividas recientemente en Chihuahua. Parecería exagerado, pero en este tipo de casos es mejor exagerar. Así es. Claudia, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. ¿Cuándo te echas otra vuelta? Cuando me inviten, con gusto. Ojalá que te tengamos ya bien seguido. Vamos a comprometernos para hacer esto una bonita, ¿cómo lo podríamos decir? Costumbre. ¿Colaboración? Una colaboración, claro, una bonita costumbre, porque yo sé que todos los papás que ahorita nos están escuchando, que incluso están ya a minutos de recoger a sus hijos en la escuela, están en la fila, muchos se vieron identificados. Y quiero decir nada más para terminar, el exceso de cariños y mimos a los niños no hace daño. Lo que hace daño es la ausencia de límites claros y definidos. Hay que encontrar justamente esos límites, que para muchos es el coco. Pero sí se puede. Claro. Todo se puede. Claro que sí. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.